Tengo que empezar con esto. Charles Sky, estudiante de Chicago, y él está en el mercado este año. Sí les aconsejo, por favor, que vean su John Market Paper, y por supuesto también hemos trabajado junto con Fernando, ya un coautor de hace muchos años, compañero de clase, estaba un año abajo mío en el doctorado en Chicago. Y esa es esta agenda que queremos tratar de entender, que explica ¿sí? cómo estos shocks a la economía tienen impactos a nivel agregado, pensando seriamente el impacto que tiene en los mercados laborales, en el tiempo, a través de sectores y regiones. Y con Wei es también estudiante de doctorado de Yale, presten atención, seguramente esté en el mercado el año que viene. Ahí va, perfecto. Okay. Y lo que te quise decir es que recientemente, en las últimas décadas, hemos observado que los países han crecido, y hay momentos que han crecido, se han abierto en términos de comercio, gran apertura comercial, gran acumulación de capital. Hemos visto que los países, o sea, han experimentado acumulación de capital, pero también increases in internal migration, cantidad de movilidad de individuos dentro de las regiones, dentro de los países. Y esto es muy claro cuando uno lo ve el ejemplo de países como China, como dije yo, Vietnam y otros. Ahora, parte de los efectos agregados, cuando uno piensa en acumulación de capital a nivel agregado, parte de lo que hablamos como aggregate TSP, claramente lo que es la agregación de lo que está pasando a través de regiones o sectores dentro de un país. Y la acumulación de capital, claramente los incentivos a acumular capital varían a través de regiones del país. Yo no conozco mucho de las provincias o regiones dentro de Costa Rica, pero me quiero imaginar que los incentivos a acumular capital en San José son muy distintos comparados con los incentivos a acumular capital en Tamarindo. Imagino que la productividad en San José debe ser muy distinta a la productividad en Tamarindo, pero también quiero entender que los individuos se mueven entre regiones en San José. Se mueven de Tamarindo o a San José, pero también la estructura productiva varía. Imagino que Tamarindo ¿Tamarindo está bien pronunciado? Imagino que se debe especializar más en turismo. Imagino que San José está todo lo demás. No sé dónde está Intel establecido, pero debe estar cerca de San José. Me imagino que. Muy bien. Y esto es lo que queremos básicamente traer nosotros, que sabemos y hemos aprendido que distintas regiones están expuestas de forma distinta a la competencia internacional. Distintas regiones tienen características muy distintas dentro de un país, y por ende, si uno quiere entender cuán importante ha sido para la contribución agregada de un país el aspecto regional, es que tenemos que básicamente abrir esta caja negra y no trabajar con una función de producción agregada, aggregate TSP, y entender más seriamente lo que está pasando dentro de las regiones de los países. Y ahí básicamente lo que queremos tratar nosotros. Vamos a tratar de estudiar y cuantificar el rol que tiene este spatial growth, eso llamamos crecimiento espacial, para explicar crecimiento a nivel agregado. Eso es lo que hacen. ¿Ustedes cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a desarrollar un modelo cuantitativo dinámico, espacial. Van a ver que tiene muchos elementos parecidos a lo que le presentó básicamente Alex hace un rato, y vamos a dar dentro de este modelo espacial qué rol tiene, si se quiere, la migración interna y el comercio internacional para explicar el crecimiento económico. Y un mecanismo importante que vamos a enfatizar es el hecho que los individuos, y esto un poco voy a copiar un poco lo que decía Milagros hoy, los individuos al interactuar entre ellos, como está pasando ahora se generan insights, ocurrencias. Es la pregunta que me hizo Andrés, que eso me hizo pensar en algo que yo no había pensado, y a raíz de eso se me ocurre una idea nueva. Lo mismo pasa con los empresarios. Un empresario que está trabajando y produciendo determinado bien, ese empresario quizás es el más eficiente en producir ese bien. Cuando interactúa con migrantes que vienen de otras zonas del país, se generan ideas. Parte de esas ideas terminan siendo nuevas empresas y nuevos productos. Partes no. Y justamente eso es un mecanismo por el cual se puede generar crecimiento. Crecimiento a través de ideas que se me ocurren al ver productos importados, y cuando los abro, aprendo de ellos. Ideas que se me ocurran interactuar con otros en la economía. Entonces, básicamente, el desarrollo espacial el que vamos a enfatizar, el mecanismo viene dado por migración interna, que la migración interna lleva ideas del sector rural al sector urbano, del sector urbano al sector rural, y el comercio internacional. Por supuesto, cuando uno piensa de esta manera, automáticamente hay que pensar en mecanismos como el siguiente, que una persona que viene del sector rural al sector urbano seguramente no contribuya mucho al conocimiento en el sector urbano, porque los trabajos, los problemas que estaba resolucionando el sector rural son muy distintos a los que se solucionan o se resuelven en el problema urbano. Pero ese individuo, cuando viene, contribuye con empleo, por supuesto. Pero a medida que está pasando el tiempo y se encuentra en el sector urbano, empieza a adquirir conocimiento del sector urbano. Y si mañana, por cualquier razón, como ahora ven un poco en la aplicación que vamos a
enfatizar el caso de China, van a ver en un momento, tiene que volver al sector rural. Ahora trae ideas del sector urbano al sector rural. Y esas ideas que trae son las que hacen que puede llegar a desarrollar el sector rural de forma distinta. Esto me hace acordar muy claro, me acuerdo cuando me fui de Uruguay, estabas hablando de eso, mis amigos me decían eso, cuando te vengas de Estados Unidos, traete ideas para abrir una empresa en Uruguay y nos hacemos todos millonarios. Decían, estaban locos. Pero sí es cierto que de alguna manera, si por alguna razón yo tengo que volver a Uruguay, me empujan a Uruguay, bueno, parte del conocimiento que he adquirido en estos años, en Estados Unidos quizás puedan ayudar a contribuir a la economía uruguaya. Es obvio que cuando fui a Chicago, mi contribución a Chicago era cero. O sea, que yo qué traía de Uruguay, nada. Pero estando en Chicago acumulé capital humano y de alguna manera he aprendido. Entonces justamente ese mecanismo que queremos enfatizar. ¿Qué vamos a hacer con este mecanismo? Voy a mostrarles que podemos modelarlo de una forma tractable. ¿Perdón? Está, en un modelo espacial, con características parecidas al modelo que planteaba Alex, pero en el espacio, con crecimiento, acumulación de capital. Vamos a mostrar la existencia y uniqueness en un balance growth path de equilibrio de esta economía. Y después vamos a llevarlos a los datos a tratar de entender. Entender que, por ejemplo, bueno, han habido, y hemos estudiado en eso, cantidad de estudios tratando de entender el efecto que tiene el China Shock, China Shock se llama así en la literatura, sobre el empleo y otros aspectos de la economía norteamericana y otros lados, ¿no? Ahora hay poco hecho sobre tratar de entender qué es el China Shock. Es decir, para algunos en la literatura el China Shock básicamente es productividad que creció en China. Para otros el China Shock o los impactos del China Shock se debe a que China se abrió al resto del mundo y pasó a ser parte de la OMC, la WTO, perdón, la OMC en español, claro, estaba bien. De la OMC. Para otros tiene que ver con incertidumbre, el hecho de que Estados Unidos le asigna a China la posibilidad de ser un miembro permanente de comercio. Pero en definitiva, si uno empieza a sumar todas estas características, bueno, el China Shock explicaría más del 150% de la caída del empleo manufacturero de Estados Unidos. Lo que queremos que ver nosotros, vamos a pararnos del lado de China, pararlos en el año 1990, con datos cross-section de 1990, y básicamente entender el proceso del 90 es un periodo en el cual China todavía no se ha abierto en términos de apertura comercial, tratar de entender cuánto los flujos migratorios dentro de China y los mecanismos que voy a dar yo, de spatial growth, acumulación de capital espacial, y este mecanismo de ideas de difusión, pueden explicar parte del crecimiento de China y por ende contribuir a lo que la literatura llama el China Shock. Al final, lo que voy a hacer en la presentación, voy a hacer es, por supuesto que describir el modelo de forma sencilla, les voy a hablar cómo extenderlo a la forma cuantitativa, llevar los datos, llevarlo a China y al final voy a mostrar evidencia de este mecanismo de ideas diffusion que es el que traemos al PEP. Espero que haya quedado claro un poco el plan de las siguientes 3 o 4 horas que tenemos. Gracias. La literatura, no le estoy haciendo, hay una literatura extensa, muchos en el salón han contribuido a esta literatura, no tengo tiempo sobre literatura y pido disculpas, pero déjenme tratar de ir un poquito hacia como lo sustancial que quiero presentar hoy. Y para pensar, déjenme simplificar, déjenme pensar en una economía, olvídense de regiones, olvídense de China, olvídense de todo lo que hablé por un momento, y piensen en una economía simplemente, en una región podría pensar, San José. Por un momento, ¿ok? Para fijar ideas. Y en San José, imagínense que hay una continuo de productores de bienes en San José. Firmas, entrepreneurs, individuos que producen, con heterogeneidad en su productividad a la hora de producir. Algunos más productivos que otros. ¿Okay? Y cada uno de estos productores produce una variedad. Un producto, una variedad puede ser unas zapatillas, unos zapatos, no sé cómo lo llaman, café, que me diste hoy, una variedad de un producto. Okay. Y en principio podrían haber una gran cantidad de potential producers. Los que terminan produciendo son los más productivos, pero en principio por una cantidad, es más, yo podría ser un productor en San José, obviamente que me fundo mañana, no sé idea, no sé nada del mercado, pero en principio hay una cantidad de productores, podría haber. Piensen en eso. Ahora, los productores tienen heterogeneidad en las ideas que tienen para producir. Claro, yo pensaría que en San José les encantaría el chorizo al pan. Estoy equivocado, porque vengo con ideas de Uruguay. En Uruguay hacemos el chorizo al pan y lo vendemos el chorizo al pan. Ahora vengo a San José, quiero vender el chorizo al pan y le pongo chimichurri y no me lo compra nadie. Te viene alguien y me dice, Alex, me dice, mirá, Alex me da un insight, no le pongas chimichurri.
ponele... ¿Qué fue lo que nos dieron ayer la salsa? Pico de gallo. ¿Qué era? Pico de gallo. Ponele pico de gallo. Es claro, pico de gallo. Pico de gallo. Esa era la marrón, está buenísima la marrón, la de los... Ah, la chile. ¿Cómo? Ah, los frijoles. Los frijoles, ponele frijoles cosa al chorizo. Entonces él me dio una idea y fue ese insight que me dio, insight como de ocurrencia. Y dije, qué buena idea, Alex. Y ahí voy. Al chorizo le pongo ahora, ya me olvido, el pico de gallo y los frijoles. ¡Bum! Y ahí está. Pero cada tanto lo que sucede es que me dan ocurrencias que no tienen sentido. Me encuentro con otro uruguayo de casualidad y me dice, no, chimichurri, sí, ponele chimichurri, ponele mostaza. Olvídate, ese chorizo no come nadie. Pero en definitiva, pensemos en Q como la productividad de una idea. O sea, voy a estar básicamente formalizando estas ideas que estoy diciendo. ¿Okay? Ahora, vamos a pensar el tiempo como de forma discreta, no continua. Y entre t y t más 1, entre hoy y mañana, entre el año 2000 y 2001, ¿okay? Los productores interactúan con otros productores en la economía. Es como dije recién, interactúo y me encuentro de forma aleatoria con Alex. Una forma de modelarlo es que todos nosotros hay una cantidad de continuo de productores y de forma estocástica nos encontramos. ¿Okay? Puede ser ahora en tu rato, vamos a ir a un bar a tomar una cerveza y empezamos a intercambiar ideas. Y de esas interacciones pueden surgir nuevas ideas. Bueno, vamos a pensar esto, que el número de nuevas ideas a las cuales yo me expongo, es una arrival rate, que es una Poisson. Lo voy a modelar en un momento. Entonces, de forma aleatoria van a ver que hay una arrival rate que me dice, te expusiste a determinados tipos de ideas. De forma aleatoria, lo van a ver. Ahora, la productividad de mi nueva idea va a ser, bueno, Z, que es el componente idiosincrático endógeno a Lorenzo, la forma de pensar de Lorenzo, y Q' es este insight que Lorenzo tuvo de antes. Y Rho va a determinar qué tan importante ha sido esta ocurrencia para la nueva productividad que yo voy a generar, que es básicamente todo esto. Es decir, es si se quiere, mis ideas, mi Z, mi componente, si se quiere, exógeno, que es original, que es mi Z, mi componente que viene de una distribución, que es un insight, que es de una external distribution, que es el Q', es la idea que yo aprendo de Alex, y Rho viene a ser como la intensidad de las ideas, de las ocurrencias, cómo afectan mi nueva productividad. Rho es una elasticidad fundamental que van a ver cómo las estimamos y el rol importante que juega en este análisis. ¿Okay? Y para hacerlo, para seguir pensando en esto de forma estocástica, Z vamos a suponer que viene, es una realización de una distribución H de Z, que la vamos a ver ahora en un momento. GT de Q es otra distribución que básicamente contiene información que va cambiando en el tiempo de estos insights, esas ocurrencias en las cuales yo voy tomando draws y me veo expuesto a. Y Rho, como dije, calcula como la calidad de esos insights, como la elasticidad de cómo esas ocurrencias que vienen de la distribución G, que por ahora no voy a decir nada, de ello en un momento van a ver qué determina la distribución G, ¿okay? Afectan mi nueva productividad. Entonces yo básicamente hoy estoy produciendo, tengo mi idea original, el Z, me encuentro con la idea de Alex, al Rho, si esta productividad nueva es mejor que la anterior, yo empiezo a producir con esta nueva productividad. De lo contrario, me mantengo la productividad que tenía antes. ¿Ok? Muy bien. Déjame ver un poco más. Entonces, proposición es la siguiente. Vamos a asumir que h de z es una función Pareto, donde θ determina básicamente la cola de la distribución. ¿Okay? Segundo supuesto, vamos a suponer que Rho está entre 0 y 1, es decir, no hay como rendimientos crecientes, si se quiere, a escala de estas ideas o ocurrencias, siempre es como más difícil estas ocurrencias que básicamente mejoren mi productividad. Vamos a asumir, lo dije antes, que entre el periodo t y t más 1, ¿cuántas ideas yo me veo expuesto a? Va a ser una distribución, va a ser el arrival rate, que es una distribución Poisson, que tiene el promedio, el mean, está determinado por este objeto. Y por último, la source distribution, la distribución G, lo único que voy a asumir que tiene una thin tail, una cola que es delgada. ¿Okay? Con estos supuestos, lo que voy a determinar yo, voy a caracterizar qué es F. F es la distribución en el periodo T de las productividades en San José. De todos los que están produciendo en San José, los productores de San José, F es la distribución de esas productividades. Estas productividades de los individuos de San José van cambiando en el tiempo. Va cambiando en el tiempo porque ellos van interactuando con otros individuos. Y cuando van a ver en un momento, cuando yo abra la economía, a que yo pueda aprender de otros países, cuando yo abra la economía y yo pueda aprender de otras regiones, van a ver cómo esta distribución de productividad va cambiando. Lo importante es que con estos supuestos, lo que nosotros podemos básicamente
demostrar es que esta distribución de productividades tiene una distribución Fresh, donde básicamente esta distribución, para que sepan, o sea, ha sido utilizada en comercio internacional para un poco extender el modelo ricardiano de comercio. El modelo ricardiano de comercio, como Dormuth, Fisher y Samuelson, lo han como, si quieren, formalizado, pensando en 2 países, cómo llevarlo más de 2 países. Es un problema complejo, donde hay, imagínense, en cada país hay muchos productores heterogéneos. Bueno, Eaton y Cortum básicamente han contribuido a tratar de, bueno, si esta distribución de productividades en cada país es Frechet, es fácil como agregar y determinar cuál es la fracción de bienes de cada país en compra de otros países, determinado por sus productividades. Lo importante de esto es que terminan siendo las distribuciones San José de productividad de Frechet, donde AT básicamente tiene la interpretación de como absolute advantage, si se quiere. Otra manera de decirlo es como el promedio de total factor productivity, si se quiere, en San José. ¿Qué pasó? Ya está fuera de mi control esto. Si tuviera un teclado podría hacer algo. Estamos en Zoom. Bueno, eso era T. Ahora, lo importante es que ahora, sabiendo que es una distribución Frechet, yo ahora puedo traer toda esta maquinaria que sabemos de comercio y poder pensar en distintas regiones donde comercian entre ellos. Podría pensar en comercio internacional. Eso sabemos cómo hacerlo. Lo que no sabemos, un poco lo nuevo, es que el AT, este Total Factor Productivity que le mostré yo, evoluciona en el tiempo. Y era la ecuación que estaba acá, exactamente, evoluciona en el tiempo. Entonces, la law of motion, cómo va cambiando el stock de knowledge, voy a llamar yo como el stock de knowledge, en el tiempo cambia de la siguiente manera. AT más 1, que va a ser la productividad de todos los factores mañana, o el stock de conocimiento mañana, va a estar determinado por el stock de conocimiento que teníamos ayer, más el hecho de que alfa T es como este arrival rate, cuánto yo termino encontrándome con Alex. Cada vez que yo me encuentro con Alex, tomo un draw que está determinado por mi distribución, que está determinado por el teta, recuerden que es de la función Pareto, y GDT es como los insights que yo obtengo por encontrarme con individuos como Alex. Es un poco la intuición en este momento. Eso es importante. Es importante que faster growth, te demuestra más crecimiento en total productividad en esas regiones en las cuales hay más arrival rate, si que hablamos de regiones, ¿okay? Y también va a depender ese crecimiento de dónde es que yo obtengo ideas. Es un poco la intuición. ¿Okay? Muy bien, entonces lo que voy a hacer ahora, voy a decir, bueno, ya que sé, ya sé cómo trabajar con la función Frechet, voy ahora a pensar en la economía, expandir la economía. Olvidarse de hablar de una región, ahora hablemos de muchas regiones, y cada una de estas regiones, qué es lo que hacen la economía, qué es lo que hacen los distintos agentes de la economía. Van a haber trabajadores, van a haber capitalistas, van a haber firmas. Y después les cuento un poco cómo la interacción de esos agentes va afectando esta distribución G. Eso es un poco la idea de lo que voy a hacer ahora, y después les voy a llevar los datos, y por supuesto contarles un poco de lo que encontramos y la evidencia empírica. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Considerar una economía, a ver, sí, que tiene n regiones, indexadas por I y por N, donde en cada región la distribución de productores, de productividades, firmas, si se quiere, que están produciendo en esa región, está determinada por la Frechet Distribution, que les mostré antes, ahora está indexado por I, porque es la región, en el pedido T. Cada una de esas regiones tiene un A y T, que ese es como el stock de knowledge de cada una de esas regiones. En cada una de esas regiones, piénsenlo, van a ver que hay productores que van a producir, ellos tienen como una idiosyncratic productivity, van a demandar empleo local, capital físico local, que va a acumularse en el tiempo, a el momento, y van a demandar materiales de otros productores, o sea, productores intermedios. X y DT es como el costo unitario de producir en esa región, que va a depender, por supuesto, de los salarios locales de esa región, el rental price of capital, el price de esos materiales que están para producir. Y vamos a asumir que estos bienes, piénsenlo como bienes, como variedades, si se quieren, se pueden comercializar a través de otras regiones, y por supuesto que regiones también yo podría haber hablado de países. Se podría empezar a comercializar entre los países, sujeto a costos. Costos de transferir o de mover bienes en el espacio. ¿Cuáles son los costos? Bueno, los costos asociados a decir que kappa y N es el costo de mover un bien, ¿de dónde? Desde N a I. El precio unitario de ese bien es el X y N como el marginal cost dividido por Q, que es la productividad efectiva de una variedad. Entonces, cuando yo vengo y compro un bien de otro país, implícitamente, fíjense que, bueno, voy a comprar más bienes de N si es que la distancia con N es más corta, si los costos de transporte
si es que el costo unitario de producir en N es más bajo comparado a otros lugares, ese costo unitario está sujeto a los salarios que se pagan en esa región, el precio del capital en esa región, y por supuesto que el precio de los materiales en esa región, y por supuesto también determinado por la productividad. Cuanto más productivos en esa región, más bienes voy a comprar en esa región. Pero no es obvio que comprando más bienes de vos necesariamente comprando del lugar más productivo del mundo, porque hay otros aspectos que determinan cuánto compro de ti. Está determinado por geografía y por el precio de los factores de producción en tu país. Es importante entender. Muy bien. Vamos acá a cerrar el modelo. Va a haber comercio que va a decir, bueno, en cada región, la región por ejemplo I, está la fracción del gasto de la región I que compra bienes en la región I. Y esa fracción está determinada por qué, bueno, va a determinar la productividad promedio en N, el stock de knowledge en N, los costos unitarios en N, como estaba diciendo antes, y los costos de transporte, donde θ cumple el rol acá de una trade elasticity. Entonces básicamente es una ecuación de gravedad que determina cuánto el flujo de comercio, cuánto I compra de N en cada momento del tiempo. Y por supuesto en cada región I hay un índice de precios que es como el promedio agregado de todos los bienes que se terminan importando a esa región. Fíjense que la sumatoria sobre todos los Ns, donde por supuesto que tiene implícitamente, los precios tienen información implícito en el stock de knowledge de toda la región en la que yo compro bienes, los costos de transporte, de transferir bienes desde N a I, los costos unitarios y θ. Básicamente esto es simplemente un modelo de comercio tradicional, yo diría, pero estamos pensando a través de regiones. Toda la acción va a pasar cuando hablemos de qué va a pasar en A en un momento cuando traemos el resto de la economía. Para hacer la economía, la demanda de trabajo está determinada por toda la demanda de las empresas en esa región, la demanda de capital en IVA está determinada por toda la demanda de las empresas de esa región. ¿Cuál es la demanda? Bueno, estos son todos los bienes que básicamente I le vende al resto del mundo. Es exactamente lo que básicamente introduce. Fíjense que cada región N tiene un gasto en bienes, cuánto N gasta en I, es esta fracción, sumar sobre todo I es el gasto total de bienes básicamente de I. La fracción de ese gasto es utilizado para labor, fíjense en la cuestión de producción, cuánto se usa para labor, está epsilon multiplicado por gamma, yo llamo epsilon, yo sé que no es un epsilon. Si alguien tiene mejor, o sea, si alguien sabe el nombre mejor, pero bueno, epsilon por n es como la fracción del gasto total, ¿no? Que es la demanda de labor de capital y por supuesto demanda de intermedios. ¿Cuánto es la demanda de intermedios? Bueno, la demanda de estos intermedios son utilizados para consumo por los trabajadores, para consumo por los capitalistas, van a ver en el momento, y como bienes intermedios. Esto es demanda. Ahora, ¿cómo ahora básicamente modelamos la oferta de trabajo, la oferta de capital? Y lo que vamos a asumir es lo siguiente, en términos de capital, lo vamos a construir sobre insights, si se quiere, ocurrencias de otros individuos que hemos interactuado a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, Moore. Benny estaba en la compañera de clase en Chicago. Entonces Benny básicamente se basó en un modelo de Angeletos, en el cual, y recientemente, Benny está en el mercado, básicamente. Este es uno de los chicos del mercado, buenísimo, tendrán que ver el paper de John Michael Paper de Benny, muy bueno. Ernest y Steve se dieron cuenta que podrían agarrar y modelar un modelo espacial, acumulación de capital local, y tener un modelo espacial con crecimiento en términos de acumulación de capital. ¿Y cómo se hace? De la siguiente manera. Imagínense que hay un capitalista. El capitalista vive en una región y no se mueve el capitalista. El capitalista tiene log utility, por supuesto podría tener otro tipo de preferencias, pero imagínense que tiene log utility y quiere maximizar el present discounted value de su consumo. ¿Y cuál es el ingreso del capitalista? Bueno, el único source de ingreso del capitalista es el capital en el cual él es dueño. ¿A quién le renta el capital? Bueno, se lo renta a las firmas locales, en el cual van a pagar una rental rate R por el capital que ellos rentan. Ahora, ¿qué hace con ese ingreso el capitalista? Bueno, puede consumir bienes o lo puede invertir. Y eso que invierte, básicamente, es el nuevo capital que se acumula hasta mañana. Y básicamente, al ser así el problema resulta que la policy function, que determina cuánto cambia en el consumo en el tiempo y cuánto cambia el capital en el tiempo, son muy sencillas. Si uno dice capital hoy, la tasa de depreciación, la rental price del periodo T, yo no puedo decir cuál es el capital mañana, por supuesto tengo que saber la discount factor. De esta manera, tenemos que la oferta de capital está dada a nivel regional en este modelo espacial que en principio podríamos tener muchas regiones. ¿Cómo es la oferta de trabajo? La oferta de trabajo es muy parecida exactamente a lo que estaba mostrando Alex. En cada location, en cada lugar, el valor de un individuo que está en I, en San José, está determinado porque, bueno,
Este es como el instantaneous utility, lo que yo consumo en I. ¿Qué es lo que consumo en I? Consumo en I está determinado por mi salario en IWIT, los precios en I, precios locales, debe ser mi ingreso real, que termina siendo mi consumo, y mañana yo tengo la opción de poder moverme en distintas regiones. Podría moverme a cualquier N. Estoy en I, me puedo mover a N. Tiene costos asociados a moverme geográficamente. Moverme de San José, ahora sí que le erro la geografía. ¿Cuál es el lugar más cerca de San José para moverse? Heredia. Moverse de San José a Heredia es mucho más fácil que moverse de San José a Tamarindo. Son 5 horas, supongo. No, ya le erré, ahí ya venía bien, creo, no sé. Pero bueno, el punto es que hay costos de moverse entre regiones que el individuo tiene que básicamente considerar a la hora de dónde es que va a ofertar trabajo. ¿Verdad? Y por supuesto yo hablo acá de regiones, pero uno podría estar pensando en sectores y podría estar pensando en algo más granular. Pero la aplicación va a ser en provincias en Chile. ¿Y qué va a contemplar el individuo? Tiene que pensar el hecho de moverme a esa región, tiene un option value, tiene un valor moverme a esa región. No solo el hecho de que en esa región yo voy a poder ganar determinado ingreso, dado los precios consumir, es que esa región me da la posibilidad de capaz que de ahí moverme mañana a otro lugar, el option value. En definitiva, asumiendo que los epsilon, que son como shocks idiosincráticos de los individuos, hay razones idiosincráticas por la cual yo quisiera moverme a Tamarindo y no puedo. Me iba a mover a Tamarindo y justo María José queda embarazada. Es un shock positivo, pero por eso me quedo un año más trabajando en el Banco Central. Bueno, me pasó en Yale. Bueno, estaba en New Haven, nos íbamos a mover a no sé dónde, y bueno, es un lado, si quiere, más personal. Pero está lleno de razones idiosincráticas. Puede ser shock positivo o shock negativo. Y todos tenemos razones idiosincráticas. En promedio, quizás todos nos gustaría ir a ofertar trabajo a determinado lugar, pero por razones idiosincráticas no lo hacemos. Entonces lo que termina pasando es que en cada momento del tiempo hay una fracción de individuos, muy N, que se mueven de I a N. ¿Y cuál es esa fracción de I? Está determinado porque cuál es el valor futuro de estar en N, en T más 1, el costo de ese de N, de I a N, es como el net value. Hay una elasticidad que determina cómo si tú cambias los costos, cuánto más propicio yo estoy moverme de I a N, comparado a moverme de I a H, a otro lugar. Entonces 1 sobre nu es como la elasticidad del migration, y siempre es relativo a el otro lugar que yo podría haberme movido. Entonces tenemos como una función de gravedad, parece, pero es una choice probability, una fracción de individuos tipo que determina forward-looking cuánto los individuos tratan de ofertar trabajo a través del espacio. Y esto, por supuesto, que determina al final la oferta de trabajo en cada lugar, en cada I. Uno se fija cuál es la oferta de trabajo en N, cuál es la fracción de individuos que se van de N a I en cada momento T, sumás a través de todos los N, te va a dar la oferta de trabajo en I. Que ya le mostré la demanda por el lado de las firmas, la demanda de capital, la demanda de trabajo, ya le mostré la oferta de capital y la oferta de trabajo. Esto es lo que está pasando en equilibrio general en una economía en la cual tenemos individuos que son forward-looking a través de los capitalistas, los trabajadores, firmas que están con su productividad vendiendo bienes a través del espacio, compran bienes intermedios, demandan capital y demandan trabajo. Entonces déjenme ahora expandir y abrir un poquito más qué es G. Lo que voy a asumir ahora es lo siguiente, es que los productores, básicamente en un location, en I, obtienen insights no solo de áreas. Van a tener insights de quién? De los individuos que están en ese location, que pueden ser, por ejemplo, individuos que migraron de otro lugar. Y cuando tú migras de otro lugar, esos individuos te comparten ideas que aprendieron en el lugar de origen. Es decir, Alex, que viene ahora y me está contando qué es lo que se consume. Siempre hablo de comida, pero bueno. ¿Qué es lo que tengo hambre? ¿Qué es lo que se consume en Florencia? Y me cuenta, no, el chorizo al pan en Florencia está buenísimo. No tiene pan. ¿Qué? Estoy yo, uruguayo, el chorizo al pan no existe sin pan, el chorizo, el choripán. Entonces, me cuenta esos insights. Entonces, el hecho de migrar de un lugar a otro, tú traes contigo ideas que compartís porque has estado expuesto por mucho tiempo a determinadas ideas y al moverte las vas compartiendo. Entonces, obtenés insights, hay un componente original que es el Z al mío, puede que son ideas que yo obtengo al interactuar con otros individuos, voy a llamar ideas que obtengo, insights que tengo de migrants, voy a llamar yo, pero también por supuesto que en general no van a ser solo migrants, van a ser cualquiera que esté en la economía local. Y ideas que yo obtengo de los bienes importados, es decir, cuando yo importo un bien de otro país, esos bienes traen consigo información de la productividad. Es decir, estoy en China o estoy no quiero hablar de Argentina, pero está. Estoy en China, importan un iPhone, abren el iPhone, Huawei abre el iPhone y dice, estos componentes qué interesante, y de aquí yo aprendo, y quizás parte de lo que yo aprendo puede servirme mañana para producir uno. Y son complementarios. Fíjense que lo interesante de esto es que todos aportan al conocimiento.
Pero quizás es importante no solo saber la receta de cómo hacer la pizza, pero la receta de cómo hacer la pizza también con el hecho de que traigo al chef que sabe hacer la pizza, que juntos es más probable que yo genere una mejor idea que solo el chef o solo la receta. Es una manera. Vamos a pensar de esa manera. Lo que vamos a asumir es lo siguiente, que hay que two different sources of independent ideas. Es importante. Van a haber ideas de sellers, quien esté vendiendo en el mercado local, ya puede ser una firma exterior, vendiendo en el mercado local, yo voy a tener ideas e insights de ellos, y migrants carry these insights as they move to one place to another. Entonces lo que vamos a tener es que en cada location, el stock de knowledge en cada location, T más 1, va a depender del stock que había en el periodo T, el arrival rate de insights que yo obtengo de dos sources, dos integrales, sobre quién, migrants, trabajadores en la economía, muchos de esos migraron a otros lugares, con ideas, y de bienes que yo importo en esa región. Lo importante de esto es que, básicamente, asumiendo lo siguiente, no mucho, asumiendo de que cuando yo salgo a la calle ahora, es de forma uniforme, estoy equally likely de encontrarme con cualquier individuo en la calle. ¿Qué va a pasar? Es que es muy probable que me encuentre con alguien de Ticos de Costa Rica. ¿Cómo sos de San José? ¿Cómo te llamas? ¿Sos un Josefino? Es muy probable que me encuentre con un Josefino. Entonces la probabilidad de yo encontrarme con un individuo está determinada por la fracción de individuos que hay de cada tipo en cada lugar. Asumiendo eso, que lo mismo pasa con comercio, pero con comercio es distinto, porque con comercio hay un poco de selection. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que yo básicamente abra un bien y aprenda de ese bien? Va a determinar de cuál es como el share que yo compro de bienes de otros países. Pero en trade hay selection. ¿Qué significa? Si yo importo un bien de otro país, quiere decir de alguna manera que ese productor de ese bien, con esa variedad, es un productor de lowest cost supplier comparado al productor local. Pero cuando hablamos de migration, no hay selection en términos de migration en esta historia. Es que yo soy equally likely, es very likely que me encuentre un Josefino, pero con menos frecuencia me encontraré con un uruguayo. ¿Okay? En definitiva, lo que voy con eso es que terminamos al final caracterizando lo siguiente. Una ecuación estructural, una ecuación de diferencia que determina cómo evoluciona en cada location el stock de knowledge. Si quieren, como una teoría endógena de Total Factor Productivity, que nos dice lo siguiente, que la productividad de la región N cambia en el tiempo, ¿okay? De acuerdo a lo siguiente, a la cantidad de individuos que ellos reciben, sumados sobre todo las regiones S y N, como la fracción de individuos que se van de I a N, que yo puedo encontrarme hoy en I cuál es la fracción de individuos que son de N. Cada uno de los individuos tiene, estoy en N, cuál es la fracción de individuos que son de I, perdón. Cada uno de los individuos en I me van a básicamente dar una ocurrencia de cuál del stock de knowledge de I, que ellos tienen ideas que ya han sido expuestos en el pasado. Entonces, en promedio me van a exponer con las ideas que traen de Uruguay, de lo que fuera, donde ρL determina qué tan importantes son las ideas para contribuir en mi TSP. Y cuando hablo de comercio, está la fracción de bienes que N compra de I. Pero fíjense que en comercio está básicamente lo que yo hablo de selection, que es, bueno, no todas las TSP que yo compro de I son los que yo básicamente termino encontrando. O sea, o abriendo el teléfono encuentro básicamente en selection. Son aquellos productores de I que le venden a N, que son los de lowest cost supplier en I. De una manera, los más productivos en I, que son capaces de venderle a N. Entonces hay un tipo de selection. Entonces lo que estamos aprendiendo acá es que TSP está cambiando de acuerdo a migration y de acuerdo a trade. Qué importante que es para esta teoría, eso a nivel regional, es, bueno, cómo cambios en costos de inmigración pueden afectar cuánto yo aprendo de personas. Qué importante para la economía, cómo cambios en comercio internacional pueden afectar cuánto yo aprendo de bienes. Y voy a usar esta ecuación para determinar dos cosas. Estas elasticidades, qué tan importante yo aprendo de los individuos comparado con cuánto yo aprendo de las firmas o del comercio. ¿Y cómo? Bueno, porque esta ecuación nos está determinando qué variaciones en los datos uno tendría que ir para aprender esto. Entonces, imagínense lo siguiente. Imagínense que yo tengo distintas regiones. Yo sé que todas las productividades en todas las regiones básicamente scale up and down proportionally. Perfecto. Si scale up and down proportionally, 15. Gracias. Básicamente eso me está identificando alfa. Todos estamos expuestos de igual manera a alfa. Si yo veo todo TSP going up and down proportionally, eso es algo que me puede llegar a identificar alfa. Entonces, ¿qué me hace identificar ρL comparado a ρm? Bueno, ρm, básicamente, fíjense que determina que más productividad voy a tener yo, más voy a ganar, va a crecer mi productividad local, si es que yo, básicamente, comercio más con otros países. Y por selection, está dado esto, de que de qué comercializás,
con los países más productivos, eso va a contribuir más a TSP. Pero con respecto a migration, sí importa de dónde vienen los individuos que vienen a tu región. Porque si viene mucha gente del sector rural al sector urbano, esos individuos que vienen del sector rural, que sí contribuyen al sector urbano, pero su contribución va a ser menor comparado con otra región en la cual los individuos mueven del sector urbano al sector rural. Y en este thought experiment que estoy haciendo, estoy asumiendo el sector urbano es más productivo que el rural. En realidad, el experimento tendría que pensar en los sectores más productivos, tendrían si tú te mueves del sector productivo a otro sector, si sos de venir de un sector productivo muy alto, tendrás a contribuir más en el crecimiento del TSP de ese lugar comparado con otro. Y este tipo de variación es la que vamos a utilizar en los datos para construir distintos momentos en los datos. Voy a medir TSP en el tiempo, tengo datos de migración en distintas regiones, tengo datos de comercio a través de regiones, y usar distintos momentos, y un momento en GMM, o sea, método generador de momentos, generalizado, casi de momentos, para poder identificar esas elasticidades. Termino, básicamente, es un modelo semi-endógeno de crecimiento. Lo que pasa en el largo plazo, al final, en el largo plazo, entren, ven como 6 personas de la puerta, entren, venga. Alpha T, que determina como estos insights que yo tengo de la Poisson Reward Rate, vamos a asumir que va cambiando en el tiempo de forma exógena. ¿Okay? Esto es lo que determina el balance growth path de este modelo, en el cual en el largo plazo el balance growth path todas las variables van a crecer de forma proporcional a esta tasa de crecimiento. Eso es importante decir. Ok, muy bien. En los siguientes 15 minutos déjenme terminar un poco con la idea. Entonces, definición, hay un equilibrio y déjenme mostrar un poquito más de balance growth. ¿Okay? El balance growth lo que está diciendo es que la tasa de crecimiento, por ejemplo, del total factor productivity va a depender de la tasa de crecimiento de algo. Y por supuesto va a depender de las elasticidades, cuánto uno aprende de los trabajadores con respecto a lo que uno aprende del trade. Esta es la tasa de crecimiento del capital en el balance growth path y la tasa de crecimiento de la value function en el balance growth path. ¿Qué lo encontramos nosotros? Usando techniques, o si se quiere decir, como nuevas herramientas, parte desarrolladas en un paper por Alan Narcolakis y por supuesto por Kleiman et al. Nosotros mostramos que el sistema de ecuaciones en el balance growth path, uno puede distraer todo el modelo, sería como un estado estacionario, y uno puede encontrar que el sistema de estado estacionario tiene una solución única. Básicamente lo que tiene que hacer uno es determinar el eigenvalue del sistema de las elasticidades de este sistema de ecuaciones, y hay 5 eigenvalues, todos ellos menores a 1, y por ende existe un único balance growth path, existe y es único el balance growth path. Importante, esto simplemente para for completeness, eso sería los eigenvalues de un modelo en el cual no habría crecimiento como el nuestro. Creo que habría crecimiento, este eigenvalue que está determinado por los ρ. Es importante que la suma de los dos sea menores a 1 para que haya uniqueness. Si esto fuera más que 1, podría este modelo básicamente explotar. Sí. Pero tenés repetidos el 1. Sí, hay dos repetidos. Entonces, esto es único up to scale. ¿Path dependence no tenemos? ¿Perdón? ¿Path dependence no? ¿Path dependence en qué sentido, no? No tengo path dependence. Lo que sí tengo es que es up to scale el estado. Pero path dependence es un unique balance growth path. Solamente que depende del initial state. Sí. Bueno, tú me das, sí, pero igual. Sí, okay. Muy bien. Ok, y ahí tengo que observar eso por completo. Ok, déjame ir un poquito la aplicación. Es un poco esa idea, es un modelo espacial, más que sea una economía, en la cual una economía que está, perfecto, en transición, donde los individuos pueden moverse entre regiones, sujetos a estos costos de moverse entre regiones, donde al moverse uno está llevando los insights que uno tenía de donde aprendió, ya sea en Montevideo, cuando voy a Chicago, o viceversa, donde hay capital, acumulación de capital, donde cada región va creciendo y va determinándose el TSP de forma endógena. Y la aplicación va a ser un poco lo que yo como parte de los sources, orígenes del China Shock. Un poco motivado porque recientemente escribimos un paper con Fernando, con un review, una review of economics. Estamos básicamente entretener esta idea, bueno, cuáles son como los sources más importantes del China Shock. Lo que vamos a hacer nosotros es tratar de contribuir a eso, de qué manera. Nos vamos a parar en el 90, 10 años después, antes del 2000, perdón, porque China se abre a la OMC.
Y vamos a preguntarnos cómo se hubiera desarrollado China, ¿okay? En los 90, si hubiéramos utilizado solo los fundamentals que tenía China en el año 90. Sin ningún otro cambio fundamental, sin apertura comercial en China, sin apertura del JUCO. JUCO es una restricción que existe a la migración de individuos dentro de China, regional. Y voy a hablar un poquito de eso. Y vemos qué tanto hubiera crecido China, y después básicamente decimos, bueno, ¿qué pasa si hubiéramos ahora, estimamos básicamente el JUCO, qué tan importante ha sido para el crecimiento de China, y qué tanto importante ha sido el crecimiento de China, la apertura comercial, perdón, para el crecimiento de China. En Spanish, les pido mil disculpas por el es una expresión muy buena. Ok, lo que vamos a hacer es vamos a parar en 1990, 30 provincias, vamos a usar datos de censo, de iBuild, para básicamente tener información o migration flows a través de estas provincias en China. Vamos a poder condicionar el individuo en China, yo sé tu JUCO, sé dónde naciste, sé tu JUCO, que significa como un pasaporte regional. Piénselo de esa manera. El individuo que nace en Texas tiene un pasaporte y no puede ir a trabajar en California. Ah, sí puede, pero si va a trabajar en California no accede a todos los amenities que hay en California. Es decir, puede supply labor en California, pero los hijos no pueden ir a la escuela, no puede entrar a Social Security, whatever. Por esa razón hay mucho return migration en China en esta época. Uno encuentra muchos individuos que tienen alrededor de 50 años que básicamente terminan migrando y volviéndose hacia sus regiones donde los individuos nacen. ¿Cómo vamos a hacer el tema del JUCO? No lo voy a pedir, sino que cliqué acá, porque si yo cliqueara aquí, aparecería el modelo de JUCO que básicamente extendemos para incorporar esto. Entonces la movilidad de los individuos van a estar ahora identificados por su nacionalidad. Y la nacionalidad básicamente determina tu provincia. Vamos a tener 30 distintos tipos de individuos en este modelo a través de 30 regiones. En cada región hay distribución de individuos con distintos JUCO. Supongo para entender. Parte de las elasticidades y parámetros, algunos son como conocidos en la literatura. Tenemos que estimar los nuevos, y déjenme hablar de eso, estimar, por ejemplo, la tasa de crecimiento de A, de lo que hacemos de este arrival rate, que determina cómo van a hacer OPA. Nos vamos al 90, es un periodo de rate moderation, lo tomamos básicamente con los datos de Estados Unidos, no usando datos de China. ¿Cuál fue el tasa de crecimiento del TSP de Estados Unidos en esa época? Para hacer, los datos de migración que tenemos son estos. Este es un ejemplo de ellos. Por ejemplo, esto es la migración desde distintas provincias hacia Shanghái y desde Shanghái hacia otras provincias. Hay mucho que en esta época es return migration. No es que todos los individuos se iban a Shanghái. Acá, por ejemplo, Jiangsu, hay 25 millones de personas que se mueven a Shanghái. Pero después desde Shanghái hay, a ver si lo encuentro, 2 millones de personas que se van a Jiangsu, acá. 3 millones de personas que se movieron en 5 años. Entonces, hay cantidad de movilidad dentro de China en esta época. Sí, perfecto. Ok. ¿Cómo se calcula el TSP? Entonces, al final el modelo cross-sectionally, el modelo es igual que un modelo de comercio tradicional. Sí, pero... Los ROS, ¿no dijiste qué valor tienen? Ahora los estimo. Están acá. Acá abajo. Ahí voy, Andrés. Pero antes necesito TSP para estimar el RO y usar los momentos de la cosa. ¿Cómo calculo TSP? Cross-section, uso TSP, calculo TSP. No uso nada de datos de migración. Básicamente como una estándar es de la función de producción, datos de capital, datos de labor, sabemos si lleva de capital o de labor, y básicamente el TSP en 1990. Esto es básicamente como es un measure TSP, que encontramos que el resto del mundo es sustancialmente más productivo que cada una de las provincias de China. Las provincias más productivas cuáles son: Shanghái, Beijing y Guangdong con respecto a las otras. Esto es como cross-sectional. Y después nosotros TSP cross-sectional, usando los momentos que le dije yo después, y usando GMM, básicamente estos son los ROS que obtenemos. ROL es cuánto uno aprende de los migrantes, de trabajadores, es 0.2, ROM 0.6, y el alfa 0, que es una constante, 0.18. Lo estimamos básicamente minimizando la distancia entre esos 6 momentos que plantea el modelo y los datos, donde las productividades y básicamente esos son los momentos que utilizamos, donde la productividad está estimada de forma cross-sectional y básicamente usando datos de la economía china. Puedo dar más detalles si quieren, pero esto es un poco como lo hacemos. No tenemos unos parámetros de referencia de esto en la literatura. Los que han calibrado esto ha sido Buera y Overfield a nivel agregado para pensar en comercio entre países, pero no a nivel regional. Se terminó la presentación porque acabo de romper el... No, funciona, creo que funciona. Ahí está. Perfecto. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar, paramos en el 90. ¿Cuál va a ser la baseline economy? Vamos a parar en el 90. En el 90 la economía está en transición.
No vamos a ningún supuesto de que la economía en los 90 en China estaba en un balance growth path ni estado estacionario. Damos datos del 90, la economía está en transición en el 90, fijemos los fundamentos del 90. Los costos de emigrar, los costos de comercio, y veamos cómo se desarrolla la economía china a partir de los 90, fijando todos los fundamentos. ¿Okay? With running post, el Chinese economy se llama balance growth. Y después lo que digo, contrafactual economy. Uso General Risk para identificar los costos en trade e internal migration. Y me pregunto, ¿cómo hubiera evolucionado la economía china a partir del 90 si todos los fundamentos son igual que el 90 y a la vez le bajo los costos de transporte como bajaron en los datos? Si a la vez le bajo los costos de Juco, en parte bajaron como bajaron en los datos. O si a la vez le bajo todo. Y veo cómo evoluciona la economía china en este periodo. Es un poco el ejercicio. Entonces, esto es... ahí va. Esta es la distribución de las provincias en China en... me falta... Ok. Perdón. Esto es 1990, esto es 2010, me tiene que creer, 2010 modelo, 2010 datos. En 1990, la distribución de la productividad de GDP en la economía china básicamente está bastante concentrada, como se imaginan ustedes, cerca de la costa. En 2010 hay más concentración en la costa, pero también uno encuentra algunas regiones en el interior que han crecido. El modelo está básicamente mostrando que hay un pattern parecido, que no solo crecimiento en un lugar, que hay crecimiento espacial. Tratamos de entender más. Este es el actual GDP growth de China. Del 90 al 95, China creció un 12.3% promedio anual, 10% se lo va siguiendo en el tiempo. ¿Qué es lo que plantea el modelo? El modelo con los fundamentos del 1990 implica que la economía china crece un 10%. ¿Okay? Ahora, ¿cuánto de este crecimiento podemos asociarlo a lo siguiente? A ideas que vienen de individuos, a ideas que vienen de comercio y a capital accumulation. Básicamente lo que encontramos nosotros es que 50% del crecimiento es por crecimiento en lo que tiene que ver con los factores con capital. Básicamente encontramos que es más importante las ideas que vienen de comercio comparadas con las ideas que vienen de las personas. Fíjense que si yo saco ideas de las personas, 8.7 el crecimiento de ¿qué? Comercio y capital. Si yo saco ideas que vienen de comercio, 6.4 el crecimiento que viene de ¿qué? De capital y de migration. Entonces encontramos que ha sido más importante comercio y physical capital para explicar aggregate growth en China durante este periodo. Ya termino. Yo sé que se lo va todo. Ok. Déjenme hablar un poquito más. Esto es en annual GDP growth rate del 90 al 95 a través de las provincias, y esto es que va a ser la contribución al crecimiento de cada provincia. Y uno lo que ve en el tiempo es que determinadas provincias como Guangdong han sido más importantes para contribuir en el crecimiento de la economía china. Mucho más concentración se ha establecido en estas regiones. Esto sin la apertura comercial. En el siguiente gráfico, porque no tengo mucho tiempo, lo voy a mostrar, van a ver que Guangdong, la participación de Guangdong creció mucho más, porque Guangdong, básicamente relativo a otras provincias como Beijing y Shanghái, se ha abierto en el tiempo. Entonces, la apertura comercial ha influido. Dos cosas que quiero contestar antes de irme en estos 30 segundos. Primero es, ¿qué tan importantes son las condiciones iniciales para explicar el crecimiento? ¿Qué condiciones iniciales? ¿Qué tan importante es tu initial stock of capital para explicar el crecimiento? ¿Qué tan importante es tu apertura comercial para explicar el crecimiento? ¿Y qué tan importante es esta apertura comercial, perdón? El hecho de que tú recibas muchos migrants o no. Entonces lo que encontramos es justamente que aquellas regiones más abiertas, si se quiere, más abiertas significa lambda AI menor, lambda AI es cuánto yo consumo de mí mismo, lambda AI consumo más del resto del mundo, son las que crecen más. Entonces, regiones más abiertas tienden a crecer más relativo a regiones más cerradas. Condicionar en TSP solo no me da una relación muy clara, que necesariamente más TSP voy a crecer más o crecer menos. Comercio juega un rol importante, y cuando veo una migration es como un mix. It's not very clear the pattern, que es una venta negativa. No es muy claro que aquellas regiones que reciben más migrantes van a crecer más, porque depende de dónde reciban migrantes. Y de dónde reciben migrantes va a determinar de dónde está geográficamente, de qué provincia recibís y la productividad de aquellas provincias. Para concluir, porque no tengo mucho más tiempo, estos son los contrafactos. Quiero mostrarles solo dos cosas. Vamos a los datos, medir ideas en los datos es difícil. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros como una heroic attempt y usar patentes. Patentes que fueron básicamente activas a nivel de provincias en China en este periodo del tiempo. Y de alguna manera entender si de alguna manera las patentes que han sido activas se correlacionan en el tiempo, pero una correlación, le voy a decir algo causístico en un momento, como el cambio en patentes en una región está determinado por qué tan abierta esta región al resto del mundo
y por la cantidad de migrantes que recibe esa región, de otras regiones. ¿Qué son los migrantes que recibe? Va a determinar el share que yo recibo de otros lugares con patentes, con stock de patentes. Entonces, mira, el stock de knowledge voy a usar el stock de patentes activas en el tiempo. Eso es lo que voy a hacer. La teoría me está diciendo de que, bueno, que el ρm, recuerden que lambda n, si es igual a 1, quiere decir que estoy cerrado. Cuanto menor es lambda n es, más abierto estoy. Yo esperaría que el ρm sea negativo, si es que la apertura comercial contribuye a la stock de ideas, y yo esperaría que beta n fuera positivo. Más migrantes en principio, y productividad tendría que crecer. Y efectivamente encontramos, básicamente este es el scatter plot de la regresión, acá está la regresión, encontramos los coeficientes negativos y positivos como estamos diciendo. Es una correlación, me gustaría hacerlo un poquito más. Para eso lo que hacemos, y con esto prometo que termino, voy a hacer lo siguiente, que es, no puedo entrar acá. Qué lástima, no importa. Lo que voy a hacer es, voy a agarrar la ecuación como estructural que me dice que el cambio de productividad está determinado por la cantidad de migrantes que yo recibo de otros lugares. Pero la cantidad de gente que yo recibo, los migrantes, es endógeno. Por supuesto que es endógeno a la productividad de esos lugares. Entonces lo que voy a usar es el share de migrantes de esa provincia 10 años antes, en los 80. 85 en realidad, para ser más preciso. Voy a usar el share de comercio de esa región en el 85. Usar esos shares, dejarlos constantes y básicamente determinar en el tiempo que evolucionen las patentes cuánto, si se quiere, para hacer algo más causístico de, es cierto que las regiones más abiertas básicamente crecen más y tienen más patentes, un poco lo que dice el modelo, y las que tienen más migración, y lo encontramos justamente que sí. Entonces justamente encontramos que los coeficientes son alineados y con magnitud, no puedo hablar de magnitudes acá, pero sí tienen el signo que esperábamos. Sé que nos echan y tengo que terminar, entonces voy a concluir. Creo que entender el proceso de desarrollo económico requiere entender el proceso por el cual los países acumulan factores de producción, pero esto pasa de forma muy heterogénea a través de regiones dentro de los países, no pasa de forma agregada. Entender el proceso por el cual los individuos cuando se mueven de un lugar a otro, uno lleva consigo ideas que pueden ser útiles o no, a la hora de generar nuevos productos, etc. Creo que también es importante entender que el proceso de apertura comercial también influye en eso, comparado mucho más ahora que, si se quiere, la revolución industrial, porque hoy, cuando China se abre al resto del mundo ya está desarrollado, comparado a lo que fue con Estados Unidos. El proceso norteamericano de apertura comercial, como estaba creciendo la revolución industrial de Inglaterra, no existía un país mucho más desarrollado en esa época. Hoy sí. Entonces, creemos nosotros que gran parte del crecimiento que observamos en estos países como Vietnam, Laos, China, etc., tiene en parte, si quiere, orígenes en esto, en la apertura comercial y en los flujos migratorios internos que hacen que las ideas puedan moverse y, si se quiere, redistribución de resources a través de negocio. Prestamos un modelo, que el modelo lo aplicamos para el caso de China. El modelo es muy sencillo de llevar los datos, tiene propiedades interesantes como Unique Steady State y Balance Longfile. Lo caracterizamos, lo llevamos a los datos y después prestamos evidencia que estos mecanismos parecen ser importantes para el caso de la economía china. Y muchas gracias y perdón que me fui de tierra. Antes de pasar a las preguntas, dos comerciales. El primero es que ya en sus correos tienen una encuesta que les mandamos, que les agradecemos si pudieran llenar. Más que todo, piensen como un buzón de sugerencias para la próxima vez que lo organizamos, qué cosas podríamos mejorar, etcétera, etcétera. La segunda es que queremos tomarnos una foto grupal una vez que terminemos, con Lorenzo todos afuera. A las 5 nos echan de este edificio, entonces vamos a tomar la foto afuera. ¿Ok? Perfecto, entonces ahora sí, ¿preguntas? Bueno, aquí. Sí, el modelo es muy interesante. No sé si habrías pensado este modelo para el proceso al revés, el estancamiento de alguna, digamos, de una sociedad, alguna región. A veces uno piensa como el Rust Belt o algo así. ¿Qué es lo que pasaría en una situación de ese estilo? Si quieren, colectamos preguntas y... Fascinating talk, from what I could understand from the Uruguayan Spanish. No, good, all good. So I wanted to go back to the function of the productivity of ideas, Yes. the QM to ROM part. Yes. I didn't understand, are you allowing for
both learning from importing and learning from exporting, or is it just on the import side? And so that's one question. And second, can we have a notion of absorptive capacity or learning capacity? Like, for instance, if you're China trading with Germany, is it really that you're going to learn more than if you trade with a country that from whom you can learn easier because you have the absorptive capacity to learn? Thank you. Gracias. Bueno, yo iba a preguntar algo parecido, idéntico a lo que dijo Miguel. O sea, ¿qué pasa si en lugar de China llamamos un país Venezuela? ¿Y cómo explicamos esto? ¿Significa que la gente, no sé, se destruyen ideas en realidad? O sea, que en la parte matemática es evidente que se permiten valores negativos, pero ¿cómo lo interpretamos? Y lo segundo, pensando en la época, yo sé que tu modelo es más mediano, largo plazo, pero ¿cómo explicamos una situación como el COVID, en donde una disminución en la parte laboral aumentó la productividad de la economía, paradójicamente? Porque estamos produciendo hoy en muchos países lo mismo, pero con menos trabajadores. Interesante. Un par de preguntas más. Es que me voy a marear. ¿Puedo contestar estas tres? Porque si no, no le molestan. Ok, rápido contesto estas tres. Porque están básicamente vinculadas de alguna manera ustedes dos. No tuve tiempo de mostrarles, pero el caso de Tibet me pareció interesante. Fíjense lo que estamos... Esto es, ¿qué pasaría después de reducir el juco? Es decir, el juco me refiero a restricciones a moverse dentro de China. Y permitamos que la gente se pueda mover más. Comparado al escenario no se movían tanto. Y encontramos que cuál es la contribución, es que ahora, por ejemplo, Tibet, la diferencia relativo al modelo en el cual no se podía mover, la contribución de Tibet es peor. ¿Por qué? Porque la gente tiende a irse de Tibet y no vuelve. No vuelve. Entonces, lo que pasa en la economía espacial es un poco esta concentración, un poco tirado a las ideas, un poco de Venezuela es un poco la idea. Si se van, si tú no permitís, COVID es parecido, si tú permitís que la gente se quede, aquellas regiones que tienen más productividad van a crecer más rápido, comparada a las que tienen menos productividad. Se estanca la que es menos productiva, porque no recibe las buenas ideas de los buenos lugares. Entonces, genera diferencias espaciales de crecimiento sustanciales. Tanto COVID como un poco lo que planteabas tú. Y también un poco revertir esto, sí. Me quedo con esa respuesta, me parece, con respecto a eso, me parece que es una manera de entenderlo. Great question. So, and I apologize again. I had to choose between two languages, and my heart is, I'm sorry, I have Spanish. It was easier in English, I have to say. Okay, you learn from sellers, but we take a stand there. You could have learned from producers, not from sellers. We decided to basically think about learning from sellers. And that basically ties to basically the question about China and Germany, the capacity, right? To the extent that you learn from sellers, you only learn from whoever is selling in the local market. Now, selling to the local market could be that you're the most productive firm, because if you made it to China, but remember that trade cost matters, geography matters, the factor markets also matters to think about who you learn from. It could be that I'm importing a lot of goods from a country that is not very productive, so I'm not really learning too much. So it's a little bit about who am I learning, who am I trading with, matters more. And that's where selection matters, but we do take a stand there. You should see Charles' Schumacher paper, because now he uses multinationals to learn the different ways. That's very interesting, so it relates more to the question. Ok, perdón, creo que por ahí va la... Sí. Si no me mareo. Primero que todo, excelente trabajo en presentar en español. Gracias, aquí estoy tratando de... Gracias. Dos preguntas. Una con respecto a la falta de selección sí. Una en los datos y otra en el modelo. A mí me parecería interesante explorar un poco el Juco tiene que tener algún elemento de selección y sería interesante un poco verlo. Creo que por eso podría afectar un poco la estimación. El segundo en el modelo. Tal vez sería no tan difícil extender un modelo donde haya selección de parte de los trabajadores, que no solo el selección sea parte del comercio. Excelente. Dos cosas con respecto a eso. Juco vamos a tener, el individuo está en una región y es un type, H, Juco, es my type. Voy a estar consumiendo ahí, pero si no es mi lugar de origen, voy a tener un costo en términos de amenities. Y mi movilidad está sujeto a los costos de Juco,
que me corresponden Sudamérica. Eso es lo que tenemos nosotros. Selection en Juco está buenísima la idea y pensando. No tenemos datos de los 90. Hay buenos datos después de los 90. Después de los 2000 datos muy buenos. No solo eso, hay datos de chinos que se vinieron a estudiar a Estados Unidos y volvieron. Y hoy encontrás que en China muchos PhD de Estados Unidos, de que han estudiado economía y ingeniería, son los que tienen cargos muy altos en China. Entonces, por ahí está buena la aplicación. No lo consideramos eso tan importante First Order para el 90, porque mucha de esta migration al 90 es casi que rural a urbana, en los 90. Pero, y tendría que, por supuesto, traer parte de los techniques que has desarrollado vos para hacer eso. Pero estoy de acuerdo que es una pregunta de primer orden que podríamos explorar. Gracias por los comentarios. Ahora las últimas dos preguntas para acá. Sí. Lo que estaba pensando es que si hay, yo sé que el modelo es más de growth, pero estaba pensando que si hay alguna forma de no solo crecer por las ideas, sino por hacer nuevos productos. Digamos, usted decía el producto, bueno, traigo el choripán ahora con frijoles y pico de gallo, ¿verdad? Pero eso es como una nueva variedad. El set de variedades está... Y si hay alguna forma de modelar el crecimiento por incremento en variedades. Se puede hacer, podríamos haber cambiado, en vez de trabajar con Perfect Competition, podemos trabajar con una especie de modelo de merits, en donde ahí la masa, si se quiere, de variedades podría cambiar en el tiempo y tendrías otro aspecto que cambiaría esa masa, se podría. No lo hicimos en pero se podría. No es tan claro que cuantitativamente, pues sabemos que estos modelos a nivel agregar, no es tan claro que cuantitativamente ese sea el canal de esa manera modelado, cambia muchos resultados, pero me parece muy bueno lo que planteamos. Me parece muy interesante, sería bueno explorar, y es extractor, porque eso es toda la parte comunicativa. Y yo creo que está muy bueno. Lo hemos pensado, voy a decir la verdad, pero nos quedamos con esta interpretación. Gracias. Muy buen comentario. Muy bueno. Muy rápido. Por supuesto. Relacionado con la respuesta que le dio a don Alex, ¿hay datos para hacer la aplicación urbano-rural? Pregunto porque las provincias chinas son grandes y algunas son muy grandes. Entonces, tal vez algunas provincias altamente productivas crecieron más rápido porque la retroalimentación era precisamente ciudad-campo dentro de esa misma provincia. Excelente. Acá donde mis dos coautores de origen chino, ellos son los que pueden leer toda la documentación que fuimos sobre los documentos. A nivel de ciudad no podría ser urbano y rural mucho más granular. Empezamos el trabajo ahí, pero no tenemos datos de comercio. Entonces al final, por hacerlo con comercio, que quedamos con provincias. Y estuvimos viendo y no estamos muy preocupados para los 90 tomar ese approach. Yo creo que si tuvieras que hacerlo más ahora, tendrías que ir más rural. Eso podría ser nivel de ciudad, estoy de acuerdo contigo. Los nuevos datos de censo tienen nivel de ciudad. El JUCO también, no solo dice la provincia, pero dice si sos rural o no. El JUCO sabemos que se puede más. La metodología está, lo que es que los datos nos están jugando una mala pasada y no quisimos imputar, decir la verdad, entonces por eso nos quedamos con esto. Pero sí, si me empujás y me dejás, yo lo hago a nivel más granular, creo que habla para hacerlo a nivel más granular. Sí, gracias por el comentario, sí, muy interesante. Muchas gracias, Lorenzo. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver